Bueno, muy buenas noches a todos, el Señor los bendiga. ¿Cuántos de ustedes creen en el poder de la oración? ¿Cierto? Cuando usted lo hace, y pienso que a lo largo de la Biblia, pues el Señor nos muestra que a través de la oración, pues es una de las armas poderosas que nosotros podemos tener para vencer grandes obstáculos y derribar gigantes y demás. Pero como hoy la palabra tiene que ver con un tema específico, el tema que hoy vengo a compartir tiene que ver con la autosuficiencia. Y en ese sentido, quisiera que arrancáramos con un pequeño orden. Y el orden es el siguiente. Yo, delante de ustedes, me presento primeramente ante Dios, ante los pastores y ante la congregación como iglesia. Y me presento ante ustedes para pedirles perdón. Perdón porque esta es una de las cosas en las cuales yo batallo en mi mente, en mi corazón, y escudriñando pues su palabra, pues, y lo que hemos venido escuchando estos dos últimos temas, pues es algo que tiene que ver con el alma, ¿no? Entonces, pues les pido perdón porque el hecho de yo ser o sentirme un ser autosuficiente es decir que usted no es importante para mí como miembro, Dios no es importante para mí en mi vida. En muchas situaciones, en muchas decisiones, no lo he tomado en cuenta, no he tomado en cuenta su consejo. Y por eso me presento delante de Dios, ante los pastores y ante ustedes como mi congregación, a pedirles perdón. Pues, ahora sí me siento más libre y con más autoridad de poder hablar un poco de esto. El tema de hoy es la autosuficiencia, un gigante del alma. Ese es como el tema que le puse yo. Y pues pensaría yo que ustedes son muy inteligentes y ustedes tienen un saber previo de las cosas, porque no somos objetos, somos seres humanos, somos personas. Y quiero hacer como un segundo ejercicio, ¿sí? Un segundo ejercicio aquí en este sentido, y pues lo voy a hacer así democráticamente. Le voy a pedir el favor que me defina la palabra autosuficiencia, me la defina por el hermano Luchito, que me defina la palabra autosuficiencia entre Camila y mi esposo y doña Aide. Ustedes tres, la misma palabra autosuficiencia. Ustedes tres, Luchito solo, ¿sí? Y les voy a dar ahí unos 3-4 minuticos para que se reúnan un momentico ustedes tres, saquen la definición. Llevo estos dos últimos temas que hemos visto en la iglesia. Ha venido una situación o un factor común, como le diría yo en términos matemáticos, un factor común en esta línea de prédicas, y es el alma, ¿no? Y es que en el alma hay una serie de, como diría la pastora por ahí, hay una serie de chukis que hay y que hay que sacar. Que hay que comenzar a identificar, y que de una u otra forma el hecho de que estén en el alma y que se alberguen ahí hacen parte de nosotros. Recuerde que somos unos seres tripartitos conformados por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. No podemos desligar el cuerpo ni del alma ni del espíritu, somos tres en uno solo. Así que lo que tenemos que hacer es comenzar a identificar esas cositas y esas situaciones que no nos permiten crecer como personas, que no nos permiten crecer como hijos de Dios. Porque el anhelo de Dios es que usted y yo seamos lumbreras, que seamos luz. Y en la medida que vamos identificando toda esta serie de cosas que no permiten que crezcamos, en la medida que vayamos
exponiéndolas, pues va a haber mayor luz en nosotros. Esa es la idea, ese es el propósito que les animo a que hagamos, ¿no? Ahora sí le voy a pedir el favor de Luisito que me defina la palabra autosuficiencia. Para mí, personalmente, creería que es una persona arrogante. Pues en arrogancia entra también la altivez, entra también el ego, el orgullo. Para mí, personalmente, encerraría principalmente esas palabras: arrogancia, orgullo y altivez. Muchas gracias, hermano. ¿Quién va a ser el líder del grupo de estos tres? Cami, bueno. Bueno, para nosotras tres, autosuficiente. Una persona autosuficiente es una persona que menosprecia la opinión de los demás. Es una persona que no le gusta trabajar en equipo porque piensa que solamente esa persona lo puede hacer de una manera que nadie la puede hacer. ¿Qué más? Y espiritualmente pienso que es una persona independiente de Dios. Muy bien, muchas gracias. Quiero hacerle la pregunta a ustedes ya la plenaria como tal. ¿Ustedes creen que cuando uno tiene que hacer, en el caso de Luisito y del grupo, pues a él le tocó solo definir la palabra, a ellas les di la opción de que se hicieran en grupo, que pudieran discutir? ¿Ustedes qué opinan, iglesia? ¿Ustedes creen que el concepto queda mejor construido cuando usted es solo o cuando hay un trabajo en equipo? ¿Qué opinan? Definitivamente, cuando el trabajo es en equipo, por ahí dicen los abuelos, ¿no?, que cuando hay 2 o 3 cabezas pensantes, pues el pensamiento es más grande que el de una sola cabeza, ¿cierto? En ese sentido, pues hay lógica y pues viene al lado de la lógica, pues la capacidad de poder hacer las cosas mejor, ¿sí? Hay diferentes puntos de vista en los cuales uno se puede apoyar, ¿no? Es más complicado. Mire, ahí a Luisito le tocó buscar San Google para poderse apoyar en algo, ¿cierto? Y poder como tener tranquilidad y poder definir algo bien, ¿no? En ese sentido, yo también estuve lógicamente buscando el concepto de lo que es autosuficiencia, ¿no? Y la autosuficiencia, ese es un concepto netamente humano, digo yo. Dice así, es el estado o condición del ser humano capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medios. Es decir, no necesita de nadie para lograr sus metas, sus objetivos o sus tareas. En pocas palabras, es negar la existencia aún de los que están a su alrededor y de Dios. Es un concepto que encontré en diferentes diccionarios y que todos llegaban a una misma raíz, y esa raíz es una total definición de un antropocentrismo, es decir, del ser humano como tal, ¿no? ¿Sí? Quisiera que por favor me ayudaran a buscar en su Biblia el Salmo capítulo 24, versículo 1. Pienso que todas dicen exactamente lo mismo. ¿De quién es la tierra? O sea que es totalmente incoherente la persona que cree que no tiene que pedir permiso a Dios para poder hacer algo. Y esa era una de las cosas que personalmente me acontecían, ¿sí? Y por eso es que uno viene a entender ahora que comete uno errores tras errores, pero es porque pasamos por encima del dueño de todo lo que es la tierra. Nos creemos y nos pensamos y creemos que lo que pensamos está perfecto, y se nos olvida consultar al verdadero, al dueño de todo esto, al dueño del mundo, de la creación y de todo lo que hay dentro de ella. Por eso es que en tantas ocasiones cometemos errores, porque omitimos ese pequeño, omitimos ese pequeño error de no consultarle a Dios, que es el dueño de eso,
¿sí? Es como cuando usted, no sé cómo se pone usted, cuando algún familiar llega a su casa y se le mete a su armario y se pone, si es una mujer, pues una blusa, o si es un hombre, pues se pone una pantaloneta. Primo, es que tenía calor y me puse una pantaloneta ahí de su armario. Pues yo sé que estamos luchando con, ¿cierto?, con las cosas, pero pues de una u otra forma somos seres humanos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues aún siendo nuestro premio, nuestra familia, pues no deja de incomodar, ¿cierto? Porque de pronto fue algo imprudente y de pronto fue algo atrevido en tomar algo que no es de su propiedad y hacerlo como cree que es, ¿sí? Pues imagínese, así es Dios. Yo pienso que así se debe de sentir Dios cada vez que hacemos cosas y que no consultamos a Dios. Cada vez que pensamos que esto es lo mejor y resulta que no consultamos y no lo era. En ese sentido, este flagelo de la autosuficiencia es muy sutil y hay que prestar una debida atención para que esto no vaya a destruir nuestra alma, no vaya a destruir nuestro espíritu, que son dos cosas eternas en las cuales Dios quiere que pueda vivirlas o pueda tenerlas en el cielo. Ese es el propósito de Dios, las cosas que nosotros las podamos fijar en lo eterno, que es el alma y el espíritu. Entonces son cosas que tenemos que tener nosotros cuidado para no caer en el plan del enemigo, que lo que quiere el enemigo es destruirnos. Lo que quiere el enemigo es que esa alma quede cautiva, quede bajo su yugo, bajo su propiedad, bajo su manejo. Eso es lo que el enemigo quiere, ¿cierto? Ahora, pues, frente a todo eso surge una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llega la autosuficiencia a nuestra vida? ¿Cómo llega la autosuficiencia a nuestra vida? Una de las respuestas, porque sé que hay muchas, pero una de las respuestas es: la autosuficiencia llega a nuestra vida a través de fundamentos falsos. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la frase que dice que los hombres no lloran? ¿Cierto? Eso es un fundamento falso. Si ustedes miran durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, en varias ocasiones los evangelios narran situaciones por las cuales Jesucristo vivió, y una de ellas fue el lloro, el llanto, de diferentes situaciones. Unas tal vez porque habían amigos o familiares o personas muy cercanas a él que se sentía defraudado, o que sentía que le hacían reclamos que en el momento no eran, o tal vez sentía que ese trago amargo era demasiado amargo y que tenía que llorar en contra de su alma, Jesucristo, pero que de una u otra forma siempre sometió su alma y hizo la voluntad del Padre, ¿no? Entonces son fundamentos falsos, ¿no?, que la gente coloca, que la sociedad coloca, porque es que si el hombre llora, entonces demuestra su debilidad, y entonces usted al enemigo no le puede demostrar la debilidad. Entonces usted no puede llorar al frente de su esposa, porque ¿qué va a pensar su esposa? Y usted no puede llorar delante de sus hijos, porque es que ¿qué van a pensar sus hijos? Usted no puede llorar delante de la gente, porque van a decir que usted es un chillón, ¿cierto? Y llegan todas esos fundamentos que son relativamente falsos, fundamentos que vienen de voces de hombres, ¿no? No sé si a usted alguna vez le ha pasado, ¿no? De pronto incluso su propio padre, porque puede ser, ¿no?, que el papá le diga: mijo, los quehaceres de la casa son de su mamá, los quehaceres de la cocina son de su mamá, usted no. Yo no sé, pero a mí sí me pasó ese ejemplo. Pues yo
Tengo un padre que pues durante mi formación, cuando estuve con ellos, pues siempre fui de esa línea, inculcado en ese sentir, ¿no? De usted no lave un plato, usted deje que, mija, lleve los platos del niño, y el niño con barba, y el niño grandote, ¿cierto? Pero pues fundamentos y fundamentos falsos que cree uno, entre comillas, en su formación, que están bien, pero que se van pegando, ¿no? Luego es que uno ya, cuando viene la luz, cuando llega la luz de Dios a la vida de uno, es que comienza a ver lo errado y lo distorsionado que estaba la mente y la sociedad en cierta manera, ¿no? Estas cosas, vuelvo y le digo, le estoy hablando de una problemática personal. En la experiencia que viví en mi familia, en mi casa, mi padre enviudó 2 veces. Con cada esposa tuvo 4 hijos. Mi mamá le salió fina, eso es una belleza. Mi mamá, ese material por el cual fue hecho, mejor dicho. A propósito, van a cumplir 50 años ya dentro de poco. Imagínense el roble que le puso Dios a mi papá, un roble fuerte. Pero pues en esa situación de enviudar y de tener varios hijos, pues lógicamente me lleva a tener una familia grande, ¿no? Una familia grande de 12 hermanos. Y fuera de los que no pude conocer, pues mi padre no era muy fiel, y pues por ahí fuera de briscas tuvieron que haber aparecido cosas. Pero en fin, dentro de lo que acontecía dentro de mi casa y mi hogar, pues mi papá ha sido un hombre con un orgullo muy grande, un orgullo impresionante. De esas personas que no permitía en aquella época que nadie le ayudara a nada, que no le ayudara. O sea, yo recuerdo cuando a veces que íbamos a la iglesia y hacíamos actividades al río y a las piscinas. Entonces, pues lógico que por cortesía la gente en el bus le da la mano a las personas adultas, ¿sí? Pues por una cortesía. Ahí donde usted le ofreciera la mano a mi papá en aquella época. No, un momentico, usted que está creyendo que yo soy un anciano, que no tengo fuerza. Ay, eso se le regaba, pero era su condición de orgullo. Era una condición de orgullo tremenda que el hombre manejaba, y era así. Recuerdo que cuando él iba a hacer, o cuando le iban a hacer algún tipo de cirugía, durante lo que le conozco todo ese tiempo, pues le han hecho operaciones de hernias, le han hecho operación de próstata, operación de ojos, trasplantes de córnea, le han hecho cirugía de columna reconstructiva, bueno, le han hecho un poco de cosas. Pero pregúntele a mis hermanos si se han dado cuenta de eso. Si se han dado cuenta es por voces de terceros, o que de pronto en alguna conversación por ahí así se nos ha soltado. Y ¿cómo así que a mi papá lo operaron? ¿Por qué no nos dijeron? Pero mi papá, ¿por qué es así? Sí, él era así. Y él decía, es que yo no quiero que nadie me vaya a ver a la clínica a mostrar una cara de lástima por mi condición en la que estoy. No le diga a nadie. O sea, siempre la cirugía, mi mamá era la que lo cuidaba y yo era la que lo trasladaba, y no más. Escasitamente mis hermanos, porque vivían en casa y pues ahí ya no podía nada que hacer, pero era esa condición. En cierta medida eso yo lo iba asimilando, porque era mi familia, era mi padre, era una condición que yo iba comenzando a adherir. Ahí es donde hay una gran preocupación, y yo lo coloco en discusión en este momento a cada uno de ustedes que son papás y que son mamás.
porque yo lo veía de mi padre y eran cosas que yo comenzaba a heredar. Se me iban adhiriendo a mi alma. Entonces, es de reflexionar ahora, yo que tengo una niña de 4 años, qué bichos, qué hábitos, qué cosas, cómo me expreso, de qué manera me estoy expresando, qué estoy haciendo en mi casa, que ojalá no vaya a perjudicar el alma de mi hija, porque son cosas que se van pegando, se van adhiriendo, se van heredando al trasegar del tiempo y del desarrollo, ¿no? Por eso es que como padres tenemos ahí una tarea enorme, porque son ellos nosotros somos el reflejo de esos pequeñitos, de el espejo, y ellos van a querer ser o van a querer tomar actitudes o cosas de nosotros, y ahí está la tarea de que nosotros entonces seamos ¿qué? Luz, para que sea eso lo que se les pegue a ellos, que si en nosotros hay justicia, pues sea la justicia la que a ellos se les adhiera a eso. Que si es la rectitud, entonces ese tipo de cosas buenas que hay que demostrar a través de nuestro testimonio, y no solamente a nuestra familia. Lógico, hablo de la familia porque es el primer núcleo, es nuestro próximo es nuestra familia, pero más allá están los padres, más allá está el vecino, más allá están los compañeros de trabajo, más allá están los demás, ¿cierto? Y conforme nos ven, pues van a decir, este es así, este viene así, este actúa de esta forma, ¿no? Qué bueno que puedan decir que este es un hijo de luz porque actúa de esta forma, de esta manera, ¿no? En estos días mi esposa le encanta ir a Home Center, a la 14, dar vueltas por todo eso. Es feliz, ella le encanta, es feliz. En ese sentido, pues estamos por allí y una chica me aborda del Banco Falabella. Entonces me dice, venga, usted ya tiene la tarjeta. Y yo, no, es que casi no me gusta manejar créditos. No, pero tranquilo que eso es débito, eso no es de crédito. Eso es para que usted aproveche que hay porcentajes de descuento y eso, y usted lo utiliza, no pasa nada. Si usted, ya, bueno, entonces hágame el estudio. Y me hizo el estudio, me preguntó cuánto ganaba eso y aquello. Bueno, listo, entonces vamos, acompáñeme al banco para que le hagan como ¿cómo se llama? La habilitación, ¿cómo se llama, hombre? Cuando van a constatar que lo que se dijo es cierto. Bueno, digamos que la referencia. Vamos al banco para que certifiquemos eso, que lo que usted dijo es cierto. Entonces ya en el banco me aborda otra persona, no la persona que me atendió. Entonces la chica me dice cuando me ve, ahorita lo van a llamar a su celular, téngalo ahí listo. Yo ya sí. Y entonces cuando le pregunten usted cuánto gana, entonces va a decir que va a ganar esto. Y yo, un momentico, niña, pasa que yo no gano eso. No, es que si usted no dice eso, entonces no le van a aprobar eso. No, es que yo no estaba pidiendo eso y no me van a aprobar. Pues que no me lo aprueben. Pues yo me enojé, la verdad, pues yo no soy mentiroso. Y ella estaba ahí como con 4 jóvenes, o bueno, 4 compañeros. Entonces me miraban así como bicho raro. No, niña, es que yo no digo mentiras. No, muchacho me quedó mirando así. Yo no digo mentiras, yo no voy a decir una mentira para que usted quede bien y usted pueda hacer. No, muchas gracias. Y me fui. Pero, ¿qué tal si uno se presta para eso? ¿Qué tal si uno se presta para, de pronto, hasta incluso un supuesto beneficio para uno en compras? Supuesto, porque eso debajo de todo eso esas bodegas y esos, digamos que esos Éxito y la 14, esos de cadena grande, eso nunca pierden. O le dicen no, que es promoción, pero en fin. Pero ¿qué tal si uno se prestase una cosa de esas? ¿Cómo queda uno el día de mañana que uno quisiera invitarla a la iglesia? Chica, yo te quiero invitar ¿para qué? Hace poco de mentirosos. Es lo más probable que van a decir de uno. Sí, cierto. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar muy atentos frente a eso, ¿no?
Por eso digo yo que muy probablemente esta autosuficiencia pues viene heredada de mi padre por los hechos que viví y la experiencia que pude vivir con él, ¿no? Pero también hay voces o fuentes diferentes de Dios que en su mayoría, si no son guiados por el Espíritu Santo, también tienden a confundir, ¿no? Ahí le pido el favor que me colabore con el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Ahí, guarda mucho tu ¿qué? Guarda mucho tu alma. Mire, ahora último, estos 2 años que hemos estado en otro mover, en otra plataforma, en otro sentir, en otro aprender, he visto y escucho de parte de las visitas cuando los pastores de Bogotá vienen y predican, sí, porque uno pues no podemos permitir que si una persona que tiene un mayor crecimiento en conocimiento y en revelación de Dios, pues no podemos permitir que vengan y nosotros pues como que escuchemos por aquí y como que se sale por el otro lado de manera inmediata, ¿no? Pero he visto en donde ellos de una u otra forma nos enseñan a que hay que someter nuestra alma. Entonces escuchaba eso la primera vez que estuvimos en la finca en Bugalagrande con el pastor que estuvo dirigiendo allá y que nos enseñaba acerca de eso. Someta su alma a su espíritu. Cuando su alma está sometida a su espíritu, entonces su espíritu puede ser un solo espíritu con el de Dios. Vas a poder estar conectado al espíritu de Dios y entonces vas a tener la revelación directa de parte de Dios. Pero es necesario que al extremo, decía, creo alguien allí, decía, al extremo es necesario que sometamos nuestra alma. Porque es que en nuestra alma está la voluntad. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si dejamos que nuestra alma se desborde, vamos inmediatamente a perder el rumbo. Porque ahí no va a manejar los tiempos el Espíritu Santo, sino que va a manejar sus emociones, sus sentimientos, el resto de su espíritu y de su ser. Eso y a eso es lo que nosotros debemos de combatir. Debemos de apropiarnos nosotros y decirle a nuestra alma, alma, aquíétate. Yo no sé si a mí es el único, pero bueno, no sé, le pregunto a ustedes si en el caso de nosotros, pues, los hombres, decía por ahí un pastor o alguien o algún amigo que hay problemáticas con las Fs, las finanzas, las faldas y los fiadores, creo, o la fama. Eso, hay como un dicho en ese sentido, ¿sí? Y es una condición natural. Somos seres humanos. Hoy yo soy hombre, pienso, tengo carne, pasa una mujer linda. Pero entonces en este tiempo y en esta plataforma, entonces pasa, se ve, llama la atención, pero no puedo decir que no, porque en ocasiones llama la atención. Pero entonces hay un ejercicio interno que estoy haciendo donde le digo, Pau, alma, aquíétate. Alma, aquíétate. Porque si permito que esa alma no se aquiete, pues entonces van a llegar las consecuencias a un nivel que ya, pues, no puede tener una vuelta atrás, y ahí es donde permitimos que la carnada que el enemigo puso, pues no la traguemos enterita, y ahí ya pues es bien difícil de manejar. En ese sentido, entonces, la recomendación es que no le hagamos caso al alma, más bien vamos a aquietar el alma, vamos a decirle, alma, pao, vamos a aquietarla. Igual que nuestra alma, ahí, como le decía, hay personas que no tienen temor de Dios y que pueden hacer que esa autosuficiencia se pierda o crezca, por decirlo así, crezca, y nos olvidemos
del trabajo y de la tarea que tiene Dios para con nosotros. En ese sentido, voy a hablar de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vamos a hacer aquí más o menos como un paralelo, y es que Dios, en su infinita misericordia, Dios toma al pueblo de Israel como propio, ¿cierto? Nadie se podía meter con el pueblo de Israel porque se metía con Dios. Y en ese orden, pues Dios hizo cosas fantásticas, cosas hermosas, grandes. Y una de ellas fue que Dios abrió a través de Moisés, ¿cierto? A través de su caudillo, ¿abrió qué? Abrió el mar. En esa etapa de el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, abre el mar. Cuando abre el mar, hace de que el mar vuelva en sí y acabe con aquellos que le estaban persiguiendo. Cuando sale de esa primera situación difícil que el pueblo de Israel estaba aconteciendo, comienza a manifestarse en lo natural, pues lo que es el hambre y la sed. Y Dios entonces sació el hambre con el ¿qué? Con el maná, y la sed con agua, cuando Moisés le pega a la roca y tenían sed, y sacia su sed con agua. Dios incluso en cierta ocasión cambia el menú, porque estaban por ahí ellos hablando y murmurando, y no, pan y pan y pan y maná, eso está como, y envió aves, ¿cierto? Y perdices, y cambió su menú. En su infinita misericordia, Dios hacía cosas con su pueblo, Durante el día, pues estaban por un desierto. Durante el día hizo que tuviesen una nube para que les protegiese del sol, de las tormentas que pudiesen ocasionarse a su alrededor. Y de noche una columna para que pudiera ¿qué? Ver, para que fueran ¿qué? Guiados y llevados. Una de las características de los desiertos es que en el día es un intenso sol, un intenso calor, y en la noche es un intenso frío, hielo. Ajá. En ese sentido, Dios seguía demostrando su misericordia con el pueblo de Israel de diferentes formas, de diferentes maneras. Ahora yo les pregunto, el plan de Dios no eran 40 años, ¿no? El plan de Dios no era 40 años para ellos. Sin embargo, hizo que esas sandalias, yo no sé qué marca eran, pero hizo de que esas sandalias le duraran 40 años, le durara tanto tiempo. Su vestido y todo lo demás era un material resistente. Hay que averiguar de qué material es para poder elaborar de ese tipo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el resultado de este pueblo durante esa travesía, por decirlo así? Cada vez que Dios hacía una bendición, ¿qué hacía el pueblo? Criticaba. Pero ¿por qué? Porque en el pueblo había ese gigante en el alma de ellos: autosuficiencia. Vieron que no había un Dios, que no había un líder. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Vamos, consigamos oro, vamos a hacer la estatua, porque es que necesitamos algo, ¿sí? Se sintieron ¿qué? Autosuficientes. Se olvidaron que el que daba el sustento, que el que daba todo era Dios. Entonces, aquí Dios no lo necesitamos, simplemente hagamos una estatua, un becerro de oro, y con eso tenemos, ¿sí? Y Dios les daba comidita, y Dios les daba agua, y Dios los protegía. ¿Y qué hacía el pueblo? Murmuraban, criticaban. ¿Por qué se presentan este tipo de cosas en el ser humano? ¿Por qué? Busque por favor Nehemías capítulo 9, versículo 29 hasta el 31. Yo le animo a que usted lea en su casa, porque ese capítulo 9 es largo, pero yo le animo a que lo lea. Ese capítulo 9, sí, yo le animo a que lo lea,
porque es la conclusión de lo que hoy estamos hablando. Ese versículo 29 en ese capítulo se repite alrededor de 3 o 4 veces. La pregunta es, ¿por qué se presentaba ese tipo de cosas? Ahí está la respuesta. Porque tenían problemas. No sé si alguien tiene la Reina Valera, que en la Reina, ¿tú lo leíste, Carlitos, Reina Valera? Ok. Explícitamente dice porque tenían problemas de soberbia. Luchito, cuando nos ayudó a definir la palabra autosuficiencia, la palabra autosuficiencia tiene que ver mucho con el orgullo, con la soberbia, ¿no? ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Soberbia. Una soberbia, un orgullo impresionante. No es que nos trajeron aquí a aguantar hambre, nos pusieron aquí a aguantar sol, nos pusieron aquí a tragar polvo. No, devolvámonos porque es que nos tenían comidita. No importa que como sea. No, Moisés no sabe hacer las cosas bien, ese no es el líder que nosotros queremos, ese no es. Tenían problemas de soberbia. Al ladito dice, no, cuando los amonesta, si alguien lo amonesta a usted es porque usted está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Cuando te llaman la atención es porque ahora aquí dice que era el propio Dios quien amonestaba al pueblo de Israel. Pero al lado decía que tenían problemas de soberbia, pero además tenían una situación y era sordera espiritual. Sordera espiritual. Esto lo padecen aquellas personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Que a pesar de que uno les dice, mano, no te metas por ahí porque te puede salir grave. Sordos espirituales, sordos. Si un atalaya, si alguien, un hermano de la iglesia, que usted sabe que están dando en luz, le advierte, le amonesta, no se haga el sordo espiritual, porque va a tener consecuencias, va a tener situaciones. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Tenía una promesa de llegar a un pueblo donde iban a disfrutar de leche y miel, pero Dios les dice, vea, ustedes ven allá esa montañita verde, linda, hermosa. ¿Sí la alcanzan a ver? Ah, sí. Bueno, ustedes no van a llegar allá. Su generación, los más jóvenes, ellos, por cuanto no fueron soberbios, por cuanto no tuvieron esa sordera espiritual que ustedes tuvieron, no fueron tercos, ellos van a tener la opción de conquistar esa tierra prometida. O sea que sí hay consecuencias. Y mire, vuelvo y digo, ¿por qué se presenta ese tipo de cosas? Número 1, entonces, problemas de soberbia. Número 2, por la sordera espiritual. Número 3, por rebeldía. Rebeldía. Y esto dice uno que no, pero sí, en ocasiones uno sufre de esa rebeldía, ¿no? Y rebeldía es ir en contra de lo que nuestras autoridades nos muestran, nos enseñan. Y en ese sentido, no sé hace cuánto, pastores, ustedes colocaron el compromiso familiar. Ese día, el 20 del mes de agosto del 2017, ya año y pedazo. Pues ese día yo fui rebelde junto con mi esposa, fuimos rebeldes porque pues ellos como autoridad delegaron, entregaron, expusieron. Recuerdo que lo desmenuzaron uno por uno. No sé si cada uno fue parte de una prédica, no recuerdo muy bien, pero sí nos lo desglosaron muy bien. Es más, ni siquiera quisimos tomar la hoja. Rebeldía, soberbia, orgullo, sordera espiritual.
Número 4, dice un corazón duro, ¿no? De dura cerviz, ¿no? Dice, corazón de dura cerviz. Un corazón duro, una persona dura, no le entra a nadie, ¿no? Como Carlitos, como comentábamos con Jairo, el compañero de trabajo, más duro que Jairo no hay, ¿no? No, duro, ni para la casa lleva. Espera que los compañeros hagan vaca para poder llevar para la casa. ¿Eh? O duros. Ahora si llevamos eso al ámbito espiritual y no dejamos que nuestro corazón se ablande, no dejamos que la voz de Dios entre, hermanos, hermanas, damas y caballeros, el resultado es nefasto. Siempre va a haber una consecuencia negativa frente a eso. Quería como aportar algo sobre endurecieron su cerviz. La cerviz es esta parte de acá. Entonces, usted ha visto que cuando alguien se va a humillar, lo primero que hace es doblarla. Entonces, cuando el Señor habla allí en la palabra, era porque eran orgullosos. O sea, no se querían someter. O sea, entonces, porque un acto de humildad es doblar la cerviz. Pastor, gracias. Quisiera que usted fuese identificando ese tipo de cosas, ¿no? Que usted fuese identificándolas. Y ahora que hay otro entendimiento, y yo no sé, ahora en la alabanza, fueron unas alabanzas muy lindas, con una palabra y una profundidad. Y yo creo que a la altura de hoy o al tiempo en que vamos, yo pienso que hoy no podemos cantar por cantar. Hoy no podemos adorar por adorar. Yo abro mi corazón ante ustedes y no tengo problema, Dios sabe todo. Hay una alabanza que yo no he podido cantarla. Porque un día no me la sabía. Comencé a escuchar esa letra y dije, ay Dios mío. Una letra dura, poderosa, que yo no la he podido cantar porque yo sé que si la canto estoy siendo mentiroso, la verdad. O sea, yo digo, Dios mío, cuando tenga la capacidad de esto, lo voy a cantar y lo voy a contar con entendimiento. Pero siento que no la puedo cantar porque no es un nivel de exigencia al cual el Padre quiere que lleguemos. Pero vuelvo y le digo, hoy es tiempo de que las alabanzas, lo que cantemos con entendimiento. Y lo que estamos diciendo es de verdad, no es un juego, no es otra cosa diferente, sino es una declaración ante el Padre lo que estamos diciendo aquí. Aquí tengo 4 preguntas. Quiero dejarlas aquí libres al público. Alguien que me levante la mano y me diga, yo la respondo. La número 1 dice, ¿de dónde proviene la autosuficiencia? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme alguna cosa? Carlitos. Viene del alma. Bien. ¿Alguien más quiere contestar o decir algo al respecto? ¿De dónde proviene la autosuficiencia? Si no, pasamos a la segunda pregunta. Por herencia. Generaciones atrás. De iniquidad, raíz de iniquidad. Por heredad, ok, muy bien. Pregunta número 2 dice, ¿cómo se va desarrollando la autosuficiencia? Alguien que pueda levantar la mano. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se va desarrollando la autosuficiencia? ¿Cómo ese gigante va creciendo? Y aquí quiero como fusionar más bien la tercera y la cuarta. Dice, la pregunta es, ¿cómo son las personas que poseen autosuficiencia? ¿Cómo son sus reacciones? Egoístas, humillantes. Vamos entonces a cerrar con el pastor y comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Una persona autosuficiente es la que ella misma se alaba, ¿no? Entonces, mire, el apóstol Pablo
¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El versículo 4 al 6 es más explícito en lo que acabo de leer. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, una persona autosuficiente es una persona que gusta competir. Entonces dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. La cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, el conocimiento mata. El Espíritu de Grecia, cuando llega a una persona, lo mata espiritualmente porque se pierde todo lo que el Señor ha establecido allí. Entonces quería compartir eso para que como que tengamos en cuenta que a veces la competencia y el mostrarnos esa autosuficiencia también. Yo digo que también la autosuficiencia puede ser tan sutil que la vida se nos convierte, digámoslo así, en un paisaje y apartamos a Dios aún de las cosas más sencillas de nuestra vida. Ejemplo, cuando vamos a buscar un trabajo no le contamos a Él. ¿Sí? Somos autosuficientes porque creemos que ese es el trabajo que necesitamos y no le preguntamos a Él si es el trabajo que Él tiene para nosotros. Inclusive, como dice Luisito, un paseo. Señor, debemos ir. Es en tu tiempo, es tu plan. Incluso en algún momento, yo cuando he ido a comprar algo, Señor, pongo en tus planes esto que voy a comprar. Créanme que un día hasta un par de zapatos los puse en la presencia del Señor porque pronto no eran o era mi deseo de comprar algo. Entonces, que la vida no se nos vuelva autosuficiente, o sea, que las cosas aún tan sencillas, porque el Padre lo que quiere es eso, es un papá y unos hijos que hablen y que le pregunten a Él y dependamos de Él en todo momento. Bueno, ha sido un tiempo edificante y vamos entonces a cerrar con una oración. ¿Sí? Amado Señor, en esta noche Tú has sido misericordioso con nosotros, Señor, porque a pesar de nuestra condición, Dios, de ser humanos, de ir muchas y muchas ocasiones en contra de tus estatutos, Dios, en contra de tu voluntad, Señor, en contra de tus planes, en contra de tus deseos, Señor. Sin embargo, tu infinita misericordia, Señor, solo tu infinita misericordia nos restaura, nos toma, Señor. Solo porque tú nos amas, solo porque tú eres un Dios, hoy podemos estar aquí, Señor. Solo porque tú tienes compasión de nosotros, Señor. Porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Porque no hay nada más hermoso para ti que poder disfrutar de tus hijos. Y hoy, Dios mío, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de ti siempre, Señor Jesús. Que toda decisión, Señor, laboral, toda decisión familiar, Señor, toda decisión, Dios, desde cualquier punto de vista o ámbito, Señor, tú seas el invitado especial, Señor. Y que tu Espíritu Santo, como tu palabra dice, solo el Espíritu Santo puede guiar a los hijos de Dios. Que tu Espíritu Santo siempre esté delante de nosotros, Señor, mostrándonos la verdadera condición y situación, Señor Jesús. Hoy te pedimos perdón por tantos errores, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por tantos desprecios que hemos cometido contigo, Señor.
Porque aún levantarnos un día, levantarnos y no ir a tu presencia es sentirnos autosuficientes, Dios. En la Biblia no hay otro hombre conforme al corazón tuyo como David, Dios. David siempre, antes de ir a la guerra, fue y consultó tu propósito, Señor. Y tú siempre le diste la victoria, Dios. Siempre le diste la victoria, no lo avergonzaste, Dios. Pero hubo un solo día, una sola mañana, donde David se olvidó de preguntarle a Dios cuál era su voluntad. Y en ese solo día, en ese solo instante, David despreció y quiso ser autosuficiente ese día. Y tuvo una nefasta consecuencia. Señor, hoy te pedimos, Dios. Hoy te pedimos con nuestro corazón, Señor, que quites toda soberbia, que quites todo orgullo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, Señor. Que quites toda sordera espiritual, Señor. Destapa el martillo, el yunque, el estribo, Señor, nuestros oídos, nuestra estructura, Señor, nuestro oído medio interno, Señor, y externo. Adecúalo para que nuestro oído esté entrenado a escuchar tu voz, Señor. Esté entrenado para oír tu voz, tu consejo, Señor. Permite que la rebeldía, Señor, que aún haya en nuestras vidas sea sacada, Señor. Que tu luz admirable llegue y penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor. Permite que todos los velos, las rocas que hayan en nuestro corazón, esa cerviz en nuestra espalda, que no permite que podamos humillarnos al frente tuyo, Señor, sea desterrada y quitada de nuestras vidas, Señor. Que nunca olvidemos cuál fue el origen, Señor. Nunca olvidemos que nos creaste para ti. Fuimos creados para adorarte a ti, Señor. Que la creación, la tierra, todo lo que hay en la tierra, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, todo te pertenece a ti, Señor. Aún nuestra familia, aún lo más preciado, nuestros hijos, te pertenecen a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser mi papá, por ser nuestro Padre Celestial, por ser esa persona que se encarga de nuestra necesidad, Dios, porque tú conoces todo, Señor. Gracias, bendito Rey. A ti te damos la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú eres digno de ella, Dios. Bendito eres, Santo Dios de los cielos, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor.